que ayer estaba oyendo un programa cristiano y decía que la ciencia era para explicar la revelación de Dios. La ciencia es que sale el sol, que no es que sale el sol, sino que la Tierra está dando vueltas. Todo lo que la ciencia dice es para explicarnos la gloria y el poder de Dios. Y hoy en día, desgraciadamente, la ciencia quiere no tener Dios. Pero nosotros sabemos que los cielos anuncian su gloria. Lo que dice Olguita, nosotros podemos estar tristes o pensando en nuestras cosas y levantamos la vista y ahí está la gloria de Dios. Así que en el día de hoy le damos las gracias, lo buscamos, lo deseamos. Y vamos a ver en Filipenses 2, el 12 y el 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate, lo que también estaba compartiendo Olguita, piensa en él, alábalo, dale gracia, ocúpate en tu salvación. Y entonces dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y qué precioso y qué confortante es que Dios produce en nosotros el desear algo para Él, el desear servirle, el desear ir a ver un hermano. Todas esas cosas Él produce el querer, ¿verdad? Yo quisiera hacer esto. Y después produce el hacer. No nos quedamos solamente con el querer, sino también hacemos. Y a veces estamos con un pensamiento en la mente de algo que queremos hacer. Y hasta que no lo hacemos, el Señor en nosotros no está tranquilo. Nosotros pensamos, ay, no estoy tranquila porque quiero hacer tal cosa. Pero es el Señor que está produciendo el querer como el hacer. Y el Señor quiere que lo conozcamos. Ese es su querer. Ese es su deseo. Y nosotros deseamos conocerlo más también. Así que ahí nos encontramos. Y nuestra voluntad le pertenece a Él. Nuestra voluntad de querer le pertenece a Él. Pero tenemos el pecado que nos asedia y tenemos nuestra voluntad que quiere hacer y obedecer a Dios. Y es poderosa. La palabra nos dice que nuestra voluntad es poderosa en Dios para actuar en lo que Dios nos muestra. Y según actuamos y mostramos su vida en nosotros, según actuamos, ni siquiera estamos buscando mostrar nada. Actuamos, nuestra voluntad se hace una con Él. Y para hacer lo que Él quiere, más y más, nuestra voluntad se hace una con la de Él. Y lo que se opone no tiene poder. Nosotros a veces estamos que pensamos que nos estamos oponiendo, ay, no quiero hacer eso, pero ese pensamiento no tiene poder y es como capricho y es como una rebelión, pero tiene que ser deshecha por la dinamita del Espíritu Santo. Y vamos a ver en Efesios, capítulo 1, en Efesios, perdón, capítulo 1, y esto yo lo leo muchas veces porque en el versículo 15 dice, por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor de Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo está diciendo que él oye de los efesios, que ellos tienen fe y tienen amor. Y entonces no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora. Nosotros también estamos llamados a orar, a interceder. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, y qué precioso, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él desea que nosotros los conozcamos y nosotros deseamos conocerlo. Y Pablo está orando para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que nos revele más y más de Él, acerca de Él, quién es Él, quién es su Hijo Jesucristo, qué ha hecho por nosotros. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder que opera para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y aquí vemos la operación del poder de su fuerza a favor nuestro, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y Él resucitó a Cristo con el poder de su Espíritu Santo. Y ese poder aquí en la palabra quiere decir, no lo tengo apuntado, pero es un gran poder y es como de dinamita. Dunamis, ¿verdad? Dunamis, dinamita. El Padre lo resucitó de los muertos con la dinamita del Espíritu Santo y ese es el poder que actúa a favor nuestro. Y tengámoslo presente, que el poder de Dios actúa a favor de sus hijos. Bendito sea el Señor. Y Dios está en mí para hacer su voluntad, para que yo haga su voluntad. Y también viendo en este tiempo hemos estado intercediendo. Ahí está Carmencita en uno de los cuadraditos del Zoom. Y hemos estado intercediendo por los hermanos. Y es una cosa que el Señor nos ha llamado. Y habla de la intercesión en Lucas. Vamos a buscar en Lucas 11. Capítulo 5, Lucas 11. Y qué lindo, porque hay muchas partes en la escritura que nos habla de cómo interceder. Aquí está uno, y dice, les dijo también, Lucas 11:5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche, imagínense a medianoche, y le dice, amigo, préstame 3 panes, dame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, no tenía que darle. Así que va al vecino y le pide, ábreme la puerta y dame 3 panes. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. Acuérdense que en esos tiempos no dormía cada uno en una cama, dormían 2 o 3 y él estaba con los niños en la cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por su amigo, por ser su amigo, sin embargo su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y nosotros le pedimos al Señor y somos importunos y le pedimos. Y entonces dice en el 9, y yo os digo,
pedid y se os dará. Que pidamos, que le pidamos. Entonces, como que sube una parada, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Señor, ¿qué es? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué tengo que buscar aquí en esta oración? ¿Qué busco acerca de esta persona? Y llamad y se os abrirá. Y a veces estamos bastante desesperados y llamamos al Señor, no. Llamamos, Señor, ábreme, necesito oír de ti. Y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Él nos está prometiendo eso. Y después dice, después nos hace una comparación. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Casi ninguno. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Ninguno. O si le pide un huevo, le dará un escorpión que lo muerde y lo mata. Ninguno. Entonces él dice, pues, entonces el Señor Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, ahí mismo nos ponen en su lugar, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ahí está, que el Señor nos da, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros al creer recibimos el Espíritu Santo, pero cuando estamos intercediendo, cuando estamos rogando por otros, cuando estamos tocando a la puerta, le decimos, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, dame esa dinamita para orar, para interceder, para pedirte por los hermanos, para pedirte por los inconversos. Así que, y entonces vemos en Santiago, vamos a ir, dejen aquí marcado si pueden, y entonces en Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pidámosle, el cual da a todos abundantemente. El Señor nos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ahí Él nos llama, nos invita a pedir sabiduría. Necesitamos sabiduría para las cosas de nuestra vida. Y en Efesios también habló de que Pablo estaba pidiendo sabiduría. Eran dos cosas. Bueno, sabiduría y espíritu de revelación. Así que es importante, le pedimos al Señor, y el que necesita sabiduría y no tiene ninguna. Y en Santiago con Lucas 11, bueno, los vamos a estar viendo a los dos, ¿verdad? Pero ahora vamos un momentico a Isaías 55. Y ahí nos dice que no estés pidiendo lo que nos sacia, lo que no es bueno. Isaías 55, 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Te necesitamos, te deseamos, Señor. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. No tienes dinero, no te hace falta. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Lo mejor del vino que representa su sangre, y leche representa la palabra. Ven, recíbelo, cómpralo sin dinero. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué estás ocupado en cosas que no tienen importancia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Así que nosotros podemos comer del bien, podemos pedirle al Señor sabiduría, podemos interceder por los hermanos. Y eso es importante. Y eso verdaderamente nos sacia. Cuando oramos y terminamos, estamos completos, estamos contentos porque hemos hecho lo que el Señor nos trajo a la mente. Entonces, en Juan 15, en Juan también nos habla mucho de la intercesión. Juan 15. Juan 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, fíjense lo que dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pide por tus hermanos, pide por tu familia, pide por paz, pide por sabiduría, todas las cosas y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi Padre es glorificado en que al pedir llevéis fruto, puedas darle las gracias. Gracias, Señor. Y cuántas veces pedimos encarecidamente y cuando el Señor nos da lo que pedimos, como que medio que se nos olvida dar las gracias y tenemos que volver y dar las gracias. Y en esto Él es glorificado, en que llevéis fruto, en que las peticiones Él las conteste. Y así vamos a ser sus discípulos, los que Él enseña. Amén. Entonces, una cosa muy importante es que nuestra fuente de poder, la fuente de poder del creyente, es la muerte, la propiciación del Señor Jesucristo en la cruz. Y ahí está el poder. Y nosotros debemos de pensar cuando en nuestro día, Señor, gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias por tu sufrimiento. Gracias por pagar para que yo pueda tener esta comunión contigo. Gracias por pagar por todos mis pecados. Y no hay que estar mucho tiempo, nada más que es como un niño que está la mamá ahí en la cocina, el niño corre, toca a la mamá y vuelve a ir a jugar. Vuelve otra vez y nada más que ahí están en comunión con su mamá. Pues así somos nosotros, en comunión con Él, dándole las gracias por haber muerto por nosotros, por habernos llamado, dándole las gracias por haber llamado a los de nuestra familia, dando las gracias por todas sus promesas en esas cosas, ¿verdad? Entonces, nuestro deseo es hacer su voluntad y no entretenernos en lo que no tiene valor. Y muchas veces nos encontramos entretenidos, pero volvemos a Él. A ver, entonces en Juan 7, dice en el versículo 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y entonces habla de la voluntad de Él. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahí entra la sabiduría, saber que Él está hablando por la voluntad de Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que si nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, nos damos cuenta, el Señor nos enseña que estamos buscando una cierta gloria para nosotros. Él no quiere eso. Él quiere que busquemos su gloria. Y nosotros nos gozamos en buscar su gloria. Le damos gracias al Señor.
Y vamos a ir a Santiago otra vez, capítulo 4, y dice, es un poco larguita la escritura, del 4 al 10. Dice, oh almas adúlteras, a veces Santiago es fuerte, él es fuerte, pero nos habla muchas verdades, muchas preciosas verdades. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos recuerda eso, ¿verdad? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tengamos eso en mente, presente. O pensáis, miren qué escritura más linda esta, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente. El espíritu que él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente, nos desea. Y él lo habla porque a veces estamos en las cosas del mundo, pensando en las cosas del mundo, que también tenemos que resolver cosas, ¿verdad? Pero nuestro pensamiento debe estar en él. Y dice, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Su Santo Espíritu desea la comunión con nosotros. Así sea, así sea. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Se me fue el pensamiento. Bueno. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y nos dice, limpiad las manos, limpien las manos. Y nosotros ya tenemos vida eterna, ya el Señor nos ha hecho suyos. Pero a veces nos dice, límpiense las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y nosotros purifiquemos nuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa, y aquí él nos está como llamando la atención, ¿verdad? Afligíos y lamentad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, en lo que nosotros nos entretenemos o nos alejamos, Él nos está llamando. El Espíritu Santo nos está anhelando celosamente. Y ya, y la última escritura que tengo es en Mateo 11. Y no sabemos esta escritura. Venid a mí, que vayamos a Él. Él nos dice, venid a mí. Muchas veces pensamos esto, lo otro, cómo resuelvo, se me ocurre esto, se me ocurre lo otro, pero lo último que hacemos muchas veces es ir a Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, los que estamos ansiosos, los que estamos pensando muchas cosas, y yo os haré descansar. Él dice que Él nos va a hacer descansar, que nosotros podemos interceder, que podemos orar en descanso y en reposo. Como dice en Isaías, en descanso y en reposo seréis salvos. Y dice, llevad mi yugo, no es que te acuestes a dormir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que llevemos su yugo, y él dice, primero él dice que él es manso y humilde de corazón. No dice yo aparento o yo me he vestido de manso y humilde, sino soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. En él está nuestro descanso.
En Él está nuestro bien. En Él está oírlo y hacer su voluntad. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Él dice que nos pongamos su yugo. Muchas veces tenemos puesto nuestro propio yugo y pesa y molesta. Y Él dice, ven a mí, porque y enyúgate conmigo, haz un yugo conmigo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nosotros, Él dice que le pidamos, que lo busquemos, que Él nos desea, que Él nos anhela celosamente. Qué bueno, porque nosotros somos bien complicados, ¿verdad? Y Él nos quiere que caminemos con Él, que estemos en el mismo yugo con Él, y Él nos dará descanso. Amén, amén. Y hasta aquí. Le doy gracias al Señor por su palabra, le doy gracias porque sobre todo que Él nos desea, igual que nosotros lo deseamos a Él. Amén. Amén. Amén.